Vamos a empezar un poco con del dicho al hecho y cómo atravesar ese trecho. Esta es la charla que traigo hoy. Mi nombre es Guadalupe Avif, soy UX Content Designer, actualmente trabajo en Ualá. Y un poco este trecho del que les voy a contar hoy es cómo partimos del estadio zero, del punto en el que quizás no tenemos un equipo de Content Ops o incluso no hay un equipo de Design Ops o de UX Ops. ¿Qué es lo que hace Content Ops? ¿Por qué está bueno que se sume a una mesa de Design Ops? Y cómo a partir de atravesar todo ese camino, todo ese trecho, empezamos a convertirnos en heroes, empezamos a mostrar impacto, impacto que se ve, impacto que se mide. Un poco más sobre mí, yo tengo experiencia en Content Strategy, en Content Ops, también en localización de contenidos, en Research y en liderazgo de iniciativas. Soy speaker, soy docente, soy fanática de la escritura y el lenguaje desde que tengo memoria y mi objetivo siempre es mejorar la experiencia de las personas a través de las palabras, así que siempre estoy esforzándome por diseñar contenidos que atraviesen la pantalla mediante la empatía. Veamos entonces cómo arranca este estadio zero. Bueno, voy a escrachar acá a un par de compañeros míos del trabajo. Por suerte el presente zafó, él no está en estas capturas, salió innato, esta vez salió limpio. Pero bueno, acá podemos ver una conversación mía de Slack pidiéndole a mis compañeros que me ayuden a resolver cómo tengo que escribir un contenido determinado en la aplicación. Acá podemos ver a otro compañero que también nos cuenta sobre la definición del uso de mayúsculas en nuestra aplicación. Vemos otra conversación en la que preguntamos qué wording tiene que ir en un spinner o en una pantalla de carga. Otro chat en el que un product manager me pregunta cómo debemos usar los decimales en la aplicación. Otro chat en el que otra compañera pregunta cómo abreviamos la palabra dólares, si usamos US o USD. Un chat de una persona del equipo de tecnología que también me pregunta cómo es el tema de los montos y de los porcentajes, si hay que usar dos decimales, cómo se usa en México, cómo se usa en Argentina, si hay una definición general. Otro compañero del equipo de producto también me pregunta cómo es el tema de las mayúsculas en los namings y son muchas las dudas, son muchos los chats que hay circulando en una empresa cuando estamos en ese estadio cero en el que no tenemos un equipo de Content Ops o no tenemos documentación. Pero llega un momento en el que aparece Content Ops en nuestras vidas y todo empieza a mejorar. Entonces, ¿qué hace Content Ops? Bueno, lo primero que hace es investigar. Así como en Research nosotros investigamos a los usuarios, un equipo de Ops, ya sea de contenido, de diseño o de Research, va a tener que salir a mapear las necesidades que tiene el equipo de UX. Va a tener que entender qué es lo que tiene que tener disponible un equipo, en este caso de Content, para poder luego planificar, facilitar y ejecutar herramientas, procesos y buenas prácticas para todo el chapter de contenido. Uy, bueno. Yo te la hago. Ahí va. Entonces, los tres ejes de un equipo de Content Ops van a ser las herramientas, los procesos y las buenas prácticas. Esto es bastante similar al equipo de Design Ops. De hecho, con Ale siempre charlamos. Ale es la founder de ConfOps y de Design Ops Latam. Siempre charlamos con las similitudes que hay entre el equipo de Content Ops y el equipo de Design Ops y decimos que somos como primos, que estamos ahí cerquita haciendo lo mismo pero distinto. Entonces, como parte de las herramientas de un equipo de Content Ops, vamos a tener una guía de estilo, un manual de voz y tono y un glosario o un vocabulario controlado que van a ir guiando a todas las personas que diseñan contenidos a través de los procesos que también va a diseñar este equipo de Content Ops, a partir de los cuales se va a definir el way of working de contenido. Vamos a crear espacios de content critiques para hacer puestas en común, para también recopilar toda esta información que necesitamos volcar en nuestras herramientas. Y además, en parte de estos procesos vamos a definir cómo es la adopción de estas herramientas para que los equipos las puedan utilizar de la manera correcta. Todo esto se va a traducir en buenas prácticas que va a poder aplicar todo el equipo y a partir de esto vamos a tener, por ejemplo, lineamientos de handoff de contenido, criterios de usos de componentes del design system
y todas las definiciones de aplicación de estas reglas, de estas herramientas y de estos procesos. Así es como se ve más o menos el día a día de una persona que trabaja en Content Ops, haciendo como malabares entre estas buenas prácticas, estas herramientas y estos procesos. También es importante tener en cuenta que, al igual que un design system, todas estas buenas prácticas, estas herramientas y estos procesos son material vivo, entonces es algo que está en constante cambio, en constante movimiento. Por eso me gusta un poco este meme de el equilibrio, porque es algo que nunca es estático y que todo el tiempo tenemos que estar muy atentos y atentas, las personas que formamos parte de los equipos de Ops, para poder actualizarlas, para poder escuchar las nuevas necesidades del equipo y también las nuevas necesidades del producto que estamos diseñando, que nos van a definir justamente las herramientas y los procesos que tenemos que tener. Me gusta mucho Andy Weffel, que es un referente de contenido y que dio una charla en la Config, en la conferencia que organiza Figma este año. Él plantea que así como un design system está construido a partir de unidades atómicas, en contenido también usamos un sistema atómico para diseñar el copy de un producto. Acá podemos ver un poco mejor esta slide que presentó él en esa charla y que les recomiendo si tienen ganas después de buscarla en YouTube, porque la verdad está muy buena. Él también tiene un libro que se llama Writing is Designing, que tiene muy buena teoría. Y lo que él plantea es que, así como nosotros tenemos un sistema atómico para un design system que está integrado por foundations, que son esas cosas core de lo que nos va a permitir crear luego nuestro sistema, y que va a dar lugar a los elementos, que son esos bloquecitos básicos que después nos van a permitir crear nuestros componentes que vamos a reutilizar a lo largo de todo nuestro producto. Esto se traduce de dos formas distintas, pero muy congruentes, en un sistema visual y en un sistema de contenido. Entonces, mientras en un sistema visual vamos a tener el color, la tipografía y el spacing a la hora de pensar en las foundations, en un sistema de contenido esto se va a traducir en nuestra voz, en nuestro tono, en nuestra gramática, en nuestra puntuación, en toda esa información que vamos a documentar en nuestra guía de estilo. Luego, los elementos en un sistema visual van a ser los iconos, los campos, las fuentes, los botones, mientras que en un sistema de contenido esto ya va a ser los términos específicos que definamos a partir de nuestra voz y tono, las acciones, cómo vamos a nombrar a los objetos, a los productos, a las secciones dentro de nuestra aplicación. Y finalmente, los componentes en un sistema visual, como podrían ser los diálogos o los formularios o las tablas o esos elementos más complejos, van a ser en contenido los patrones que nos van a permitir también ser reutilizados a lo largo de toda la aplicación para asegurarnos la consistencia en los microcopies, en los strings. Esto podría ser, por ejemplo, un template de un mensaje de error genérico que ya lo tenemos diseñado en un design system con su contenido para que cualquier persona que tenga que usar un flujo en su producto pueda simplemente tomar de la librería este template de error genérico y nos vamos a asegurar la consistencia a lo largo de todo el producto. Sistematizar criterios y documentarlos en una fuente viva de la verdad es la base para construir un producto de calidad. Por eso es que la guía de estilo, el manual de voz y tono y el vocabulario controlado deberían transformarse en nuestro content system o en nuestra única fuente de la verdad que todas las personas del equipo consulten para que no estén circulando todos esos chats que veíamos al principio y para que las personas vayan directamente a buscar las definiciones y la documentación ahí. Esto va a tener múltiples beneficios para todo el equipo y también para todo el producto. Un equipo que documenta es un equipo feliz. Y acá les traigo a mis compañeros Itza y Kuchu, que estaban escrachados en la conversación del principio y que, así como estábamos en Zero en ese momento, acá nos vamos acercando un poco más a ser Heroes. De hecho, hoy en día el equipo ha crecido todavía más, así que ya estamos casi por ser Heroes. Y este fue el día en el que dimos nacimiento a nuestra guía de estilo en un sitio en el que ya se podía consultar por cualquier persona del equipo, incluso por fuera de UX. La documentación mejora la colaboración entre diseñadores, entre developers, entre product managers e incluso entre otras áreas y asegura la consistencia a lo largo de todo el producto.
Entonces, ¿qué le va a sumar a tu equipo de content, y a tu equipo en general? Bueno, mientras el equipo de UX va a velar por la experiencia de las personas que usan el producto, Ops va a velar por la experiencia de quienes lo diseñan. Y esto va a tener un doble impacto, porque si las personas que diseñan pueden diseñar mejor, el producto que están diseñando indefectiblemente va a ser mejor también. Tenemos tres ejes de impacto muy fuertes en los equipos de Content Ops. Primero, la eficiencia, luego la consistencia y luego la escalabilidad. La centralización de las tareas de estandarización y documentación, es decir, que estas tareas de documentar y definir todos estos criterios estén en las manos de unas personas en vez de estar en todo el equipo de contenido, va a permitir que el resto de las personas de contenido que no pertenecen al equipo de Content Ops estén mucho más enfocadas en diseñar los contenidos en vez de tener que estar buscando todas estas definiciones cada vez que tienen que sentarse a redactar un copy. De esta manera vamos a elevar la calidad de los contenidos usando las herramientas y los procesos que Ops provee. De esta forma también vamos a asegurar la consistencia porque la documentación nos va a permitir que estas decisiones escalen a lo largo de todo el producto y todos los equipos, asegurando cohesión en arquitecturas de la información, en jerarquías de la información, en términos específicos, en la aplicación de los tonos a lo largo de todo el producto. Y todo esto además nos va a traer mucha velocidad en la escalabilidad y una manera mucho más simple también de escalar. Porque si tenemos una base sólida y definida, tanto el producto como el equipo va a poder construir y crecer con un mismo norte y a un muy buen ritmo. No vamos a tener que estar perdiendo tiempo buscando definiciones o resolviendo inconsistencias porque las personas decidieron cosas distintas. Bueno, y así es como nos vamos acercando a este momento de ser heroes, a este momento de ver el impacto. Creo que también una de las cosas que tiene cualquier equipo de Ops es que hay una etapa previa de mucho trabajo en el que al estar en la cocina el impacto no se ve, la ansiedad del resto del equipo va aumentando y todos quieren ver cuándo va a estar, cuándo sale el Design System, cuándo puedo usar los nuevos componentes, cuándo lo veo en producción. Entonces, también es importante tener en cuenta cómo vamos a poder mostrar ese impacto, cómo lo vamos a poder medir y también cómo le vamos a vender a los stakeholders la importancia de estos equipos. Una de las preguntas que surgió mucho en la charla que di el lunes era esta: bueno, ¿cómo convenzo a los stakeholders que tengo que tener un equipo de Content Ops? Y creo que esta es la clave. Tenemos dos formas de entender el impacto. Por un lado, todo lo que va a ser medible, que es cuantitativo, pero por otro lado, muchas veces no hace falta esperar a medir para reconocer la ganancia de la consistencia y de la eficiencia de la escalabilidad. A veces los resultados son inmediatos y muy visibles. Me pasó en Pedido Ya, en mi trabajo anterior, que una de las primeras iniciativas que tuve que hacer en el equipo de Content Ops, que tuve como líder a Yamile Sánchez, que es una gran referente del rubro, a la que también les recomiendo si tienen ganas de profundizar que la busquen porque tiene artículos escritos y siempre responde dudas si la quieren buscar por LinkedIn, así que bueno, un saludo a Yami de paso. Y mi primera iniciativa fue esta: tuve que mapear todos los errores genéricos que había en la aplicación. Eran un montón y eran todos distintos. Todos tenían una arquitectura de la información distinta, todos tenían botones distintos, títulos distintos, ilustraciones distintas. La inconsistencia era total y todo esto convivía en la aplicación. Entonces los usuarios y las usuarias tenían que entender ¿qué quería decir todo esto? Cada vez que veían un error tenían que leer el error, tenían que entender lo que le estábamos diciendo y tenían que entender cómo recuperarse. A partir de este mapeo y usando la guía de estilo, el manual de voz y tono y el vocabulario controlado que habíamos construido con el equipo de Content Ops, reduje todos esos errores en este. Y este error genérico quedó en el Design System en el que estaba Seba Paredes. Hicimos este template juntos para que todo el equipo, cada vez que tuviera que usar un error genérico en sus flujos, fuera a la librería y en un clic lo tuviera resuelto. Acá teníamos un único mensaje simple y directo
con la definición de que cuando el problema es de nuestro lado le pedimos disculpas a la persona y empatizamos, y 2 botones. Una manera clara de recuperarse con el reintentar y una manera de salir de este error por si no quería reintentar. No había nada más que explicar porque era un error genérico. Entonces no sabíamos la causa del error, no sabíamos otra forma en la que se pudiera recuperar más que reintentar. Incluso el botón de reintentar era opcional y había casos en los que el error fuera más crítico y la única salida era volver al inicio. Esta es una forma que yo siempre recomiendo de mostrar rápido el impacto que puede tener un equipo de Ops, porque no solo reduce todas estas inconsistencias, sino que además optimiza muchísimo la eficiencia del equipo, que ya no tiene que pensar qué título poner, qué botones poner, qué ilustración usar cada vez que va a diseñar un error, sino que abre la librería del Design System, coloca este template y problema resuelto. Por otro lado, también podemos medir el impacto, que esto es súper importante, pero que sí ya requiere de otra logística, requiere de ver los cambios en producción, de tenerlos desarrollados e implementados, pero es muy útil porque también se puede medir tanto sobre los equipos como sobre el producto. Para medir sobre el producto, vamos a tener que tenerlo desarrollado e implementado, como les decía recién, pero para medirlo sobre el equipo se puede evaluar la adopción de las herramientas que desarrolla el equipo de Ops. Se puede evaluar el time to task pensando en la eficiencia de quienes diseñan, como les ponía recién el ejemplo de tomar un template y resolverlo versus sentarse a tener que pensar todo el diseño y el contenido de esa pantalla. Y también se puede medir sobre el producto con la reducción de inconsistencias, para lo cual es muy importante hacer mapeos como el que veíamos recién. Siempre recomiendo que saquen capturas de su producto para el before and after, que saquen las métricas también antes de hacer los cambios para poder medir el impacto y que tengan toda esa documentación al alcance para que se pueda mostrar ese impacto a los diferentes stakeholders. También vamos a poder medir el conversion rate, que muchas veces se reduce a partir de estas modificaciones, el contact rate y el time to task de las personas usuarias, entre otras métricas que podemos usar para definir el éxito de las herramientas de un equipo de Ops. Acá tenemos algunos ejemplos de Voilà, en los que podemos ver en el flujo de transferencias, en el que a partir de la aplicación también de la nueva guía de estilo y el manual de voz y tono, se decidió cambiar la palabra por la pregunta por ¿a qué cuenta querés mandar la plata? Por una pregunta mucho más directa, más conversacional y centrada en las personas, que dice ¿a quién le vas a transferir? Además, en esta pantalla se decidió agregar el botón de pegar CBU para mejorar la usabilidad y evitar que el usuario tenga que mantener presionado mientras quiere pegar manualmente. También tenemos otra mejora en el flujo de transferencias en la que agregamos un título que dice revisa que los datos de la cuenta sean correctos. En este caso vemos que antes las personas debían asumir que esta era la pantalla de revisa y confirma y ahora se lo decimos claramente en un título. Y además agregamos un checkbox para agregar cuenta a la que le estamos enviando el dinero. Estas mejoras en esta pantalla bajaron en 3 segundos el tiempo de agregar un contacto agendado y además esta mejora en la pantalla trajo un 3% extra de conversión en la nueva agenda. Mientras que antes teníamos el 83% de los usuarios que agregaban la cuenta, ahora lo aumentamos a 86%. Por último, en esta pantalla de flujo de transferencias también podemos ver que antes, cuando la persona estaba por ingresar un monto para enviar, le decíamos cuánto le querés mandar a, y ahora modificamos este contenido por algo mucho más simple y directo, que es ingresar el monto. De esta forma también suena mucho más acorde al contexto del envío del dinero, en el que la persona quiere avanzar y resolverlo directamente. Y además agregamos un cambio en la tipografía porque por cuestiones de accesibilidad lo agrandamos para que sea más claro y más legible. Estas son algunas de las cosas que podemos también medir para observar el impacto que tienen los equipos de Ops. Y sobre todo cuando el equipo de Content Ops trabaja de la mano del equipo de Design Ops,
tenemos las mejores propuestas sobre la mesa, como en este caso en el que atacamos cuestiones de accesibilidad, de usabilidad, de voz y tono, de identidad de marca, todo junto. Así que un equipo que tiene Content Ops es un equipo feliz, mientras un equipo que no tiene Content Ops no va a estar tan feliz. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, creo que después hay un espacio de debates, pero no sé si ahora también abrimos para preguntas. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo manejas, cómo, digo, lo que estás contando está buenísimo todo el proceso, pero no estás, voy a decir, arranco esto, no estamos solos en el mundo. Hay gente que tensiona el sistema todo el tiempo, y entonces ¿cómo te llevas vos con la valoración que tiene tu equipo dentro de la compañía? Porque a veces hay muchos stakeholders que tal vez son más de la parte comercial o algo, que todo el tiempo por su lógica quieren cambiar cosas, o hay algo que no les gusta, o se aburren del producto y quieren como romper esa inconsistencia que es parte del trabajo, ¿no? Pero preguntarte cómo te llevas con eso y digo, obviamente con un equipo de Content Ops, vos ganas consistencia, pero después tenés que salir a la cancha a pelear esa consistencia y que si nosotros lo interpretan, tenés cómo acompañar ese proceso o no. Bueno, creo que el desafío y el feedback siempre está, también está la opinología. Entonces creo que también lo primero que hay que hacer es limpiar un poco y discernir entre qué es opinología y qué es feedback y qué es challenge. Entonces lo primero que yo pido siempre en esos casos es, bueno, los racionales. Ok, traes esta propuesta, pero ¿por qué? ¿Basada en qué? ¿Qué hipótesis tenés? ¿Qué métrica tenés? ¿Qué problema? ¿Qué dolor de los usuarios? Entonces me parece que esa es una manera de entender también qué hay que escuchar, qué no hay que escuchar y sobre todo devolvés la pelota, porque te piden a vos algo y vos de repente le estás diciendo al otro, bueno, ok, si me vas a desafiar, vení con algo sólido, vení con algo consistente, porque yo debería responder al requisito que me estás trayendo. Entonces creo que esa es una de las cosas que sirven también para esos escenarios, no ser tan reactivo, sino ser más estratégico. Obviamente también hay stakeholders siempre de mayor peso a los que a veces hay que escuchar y no se puede desafiar demasiado, entonces en ese sentido también es como, bueno, ser estratégico o estratégica en el contexto y en de dónde viene esa necesidad. También hay necesidades que son más de negocio, hay necesidades que son más de experiencia, pero para mí la base siempre es esa, o sea, el motivo por el cual vamos a tomar una decisión, vamos a trabajar en determinada iniciativa, vamos a dedicarle tiempo y esfuerzo a esto. Tengo algo que has quedado dando. ¿A qué rol pertenece, perdón, a qué equipo pertenece este rol o este equipo, ¿no? Porque veo como que por momentos se puede solapar un poco con marketing, con tecnología, con UX, entonces, ¿a dónde crees que tiene más sentido? En mi experiencia, siempre las personas de Content Ops están dentro del equipo de UX, sobre todo porque el trabajo que hacemos está 100% enfocado en la aplicación o el producto digital, digamos, entonces es parte del producto. No es tanto el resto de los canales de comunicación, pero sí me parece súper importante que estos equipos estén alineados con otros equipos que participan de la comunicación de la empresa, del producto, de la marca. Creo que está bueno definir herramientas omnicanales para que haya una consistencia incluso por fuera del producto en la identidad y en la voz de marca. Entonces, si bien obviamente nunca va a ser la misma voz o el mismo tono el que usamos en el producto versus el que usamos en marketing, porque marketing va a tener un tono mucho más persuasivo y en nuestro producto vamos a usar un tono mucho más informativo, sí está bueno que las personas que leen o escuchan o consumen cualquier contenido, ya sea en un email, ya sea en una campaña de vía pública, en una publicidad de YouTube o dentro de la aplicación, sepan, ah, ok, esto es Walla, esto es pedido ya. Entonces está bueno trabajar en conjunto.
¿Cómo ejecutan el spread the word? O sea, mencionabas que la documentación es viva, va cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿manejan versionado? ¿Cómo se aseguran de que las cosas llegan a producción finalmente? Está buena la pregunta. Eso depende mucho de la madurez del equipo que esté trabajando en estas herramientas y en estos procesos. Generalmente en mi experiencia no se trabaja tanto en versionados, sino que se itera directamente en la herramienta. Nosotros en general documentamos, por ejemplo, en un Google Docs o en el Figma o en algo ya más integrado como puede ser ZeroCate o una propia página web, digamos. Entonces se va actualizando ahí directamente y la idea es que siempre esté la última versión ahí. Lo que sí a veces se desfasa es la documentación versus lo que hay en producción, porque obviamente los ritmos son distintos, sobre todo también la velocity de un equipo de UX versus la de un equipo de tecnología, en la que vamos a depender de un release train, de un deploy, de el desarrollo de todo eso. Entonces, bueno, a veces hay que convivir con esas inconsistencias o sobre todo con esos tiempos quizás más incómodos en los que se empieza a ver el impacto de las guidelines en algunas partes del producto, pero en otras no. Y ahí es un debate que tenemos mucho también en los equipos de content, ¿no? Como, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a poder deployar todo junto para que no haya inconsistencias en la app, aunque eso vaya a llevar meses y meses? ¿O vamos iterando y conviviendo con la inconsistencia en pos de, aunque sea, ir mejorando algo? En general, en mis equipos vamos más por la segunda opción. Sabemos que no es la mejor, pero creemos que agregar valor es urgente, así que cuanto antes mejor, aunque no sea en todo el producto. Buen tips. Bueno, Gracias. así, después vamos a tener más espacio de preguntas, después van a tener también un espacio de coworking. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tecnología punta. Es IA. Bueno, ahora tenemos por segunda vez en nuestro chapter de acá de Argentina a Sebastián Butazzi, que nos viene a contar un poco de lo que estuvo compartiendo en esa conferencia. Super. ¿Con este? Derecha y izquierda. Vale, vamos. Gracias. Si ves que se pone negro, que está. Bueno, quedé ahí. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir acá. O sea, es un jueves, mañana no se trabaja, todos trabajaron todo el día, incluyendo los speakers, todos. Así que nada, es zarpado que organizan estos eventos y sobre todo presencial para poder conocernos, juntarnos. Como dice Javi, esta es la segunda vez que estoy acá. Pero bueno, también he estado bastante en las de Design Ops y por lo general esas son todas remotas y solamente veo a Alex. Y así que nada, está bueno ver a gente en vivo. Un poco sobre mí, para quienes no me conozcan, mi nombre es Sebastián, muchos me conocen como el Bota. Como de formación, en algún momento supe hacer diseño multimedial, luego hice un MBA y actualmente estoy estudiando gastronomía, así que nada, un poco de todo. Actualmente me desempeño como Design Ops Manager en BBVA acá en Argentina, facilitando y siendo como un nexo para contenido, research y diseño, que ahí le llaman UI. Como aclaración, es interesante, ya que estamos en un evento de Ops, acá en este rol llaman Design Ops, pero no hacen el Design System, es otra cosa, así que es interesante como otro nuevo naming, como Scope. Pero esta charla que hoy vengo a dar, o la que también di en la COP, no está enfocada en BBVA, sino en una experiencia anterior que tuve durante 9 años en Despegar, donde acá hay muchos que pasaron. Y dentro de esa experiencia he venido trabajando mucho con Alex en las Design Ops, sobre mucho lo de Research Ops. Mi fuerte era Research Ops cuando estaba en Despegar, trabajé mucho de eso. Y a lo largo de las diferentes conferencias que veníamos teniendo con Alex, trabajamos diferentes temas. Por ejemplo, en la del 2023, que fue la primera conferencia que hicieron, y era la primera vez que a mí me invitaban como Research Ops, básicamente fue una charla muy enfocada en toda la estrategia que habíamos utilizado en Despegar para fundar Research Ops, empezar a trabajar simplemente qué era Research Ops, qué es esto, cómo lo enfocamos, por qué nació, iniciativas y demás. En la segunda oportunidad que tuve el año pasado, en el 2024, en la misma CompOff,
profundicé sobre un track herramientas, mostrando todas las herramientas que se fueron desarrollando colaborativamente con el equipo en pos de ganar eficiencia, escalabilidad y todo lo que Wada venía comentando. Y en la charla de hoy está enfocada en otros tracks que son básicamente las personas. Detrás de todo proceso, detrás de toda métrica, detrás de toda compañía, empresa y demás, además de personas jurídicas, también hay personas físicas que somos todas. Entonces, esta charla está enfocada en las personas, en el track personas, de cómo fuimos desarrollando todo el talento para que diseñadores, contenidistas y researchers puedan hacer investigaciones de manera más autónomas y ágiles en una compañía globalizada que iba creciendo. Está en todo LATAM, Despegar como contexto, también había empezado a adquirir nuevas marcas, Best Day, Viaje Falabella, y ahora lo adquirió Prosus, una compañía mucho más grande. Pero bueno, en todo ese crecimiento había que acompañar a las personas para todo este trayecto que les vengo a comentar. Con un poco de spoiler, esta PPT está resumida, tiene unos slides menos que la que presenté originalmente para poder llegar. Pero bueno, después eventualmente podemos compartir la PPT original, están las charlas, todo, así que esto es un resumen. En Despe, cuando empezamos un poco con lo de ResearchOps, cosas que ya he ido comentando en otras, algo que empezaba a pasar era que investigar ya no era una tarea exclusivamente de alguien contratado bajo el rol de Research, Junior, Senior, Semi-Senior, sino que directamente todo el mundo se hace preguntas y todo el mundo de alguna manera tiene la curiosidad de querer investigar. Producto quiere investigar con sus métricas, IT investiga viendo qué lenguaje de programación es mejor que el otro, Researcher investigan sobre los usuarios, si es que son User Research o pueden ser Research y capaz que investigan estrategias, o Marketing Research. Todos a la larga quieren investigar y poder hacer eso bien fácil y ágil. Y no necesariamente tener que venir con un título para poder desarrollarte. Entonces, ante todo esto, desde ResearchOps, y específicamente hoy vos preguntabas en qué contexto se mueven los equipos de ContentOps, bueno, los de ResearchOps también en estructuras de UX se mueven, están a la par, van con un roadmap distinto y a otros ritmos distintos de los productos. Los productos, por lo general, para mí, hay muchos jefes de productos que no coinciden, pero para mí los productos está bien que se enfoquen en lo urgente y en lo que está quemando, pero es sano también tener equipos que se enfoquen en el largo plazo y en la estrategia, y no todas las compañías pueden darse ese placer dado en los tiempos que corren, donde todos, por poco el CEO barre el piso del lugar. Y en este lugar se podía dar la posibilidad, así que teníamos un roadmap aparte donde íbamos a otros tiempos y a otras dinámicas para poder complementar el trabajo de 70, 80 diseñadores, contenidistas y researchers. Entonces en esto, algo que empezó a pasar allá a lo lejos, a un par de años, es que no había nada, básicamente. O sea, si bien Despegar es una compañía grande, mucha gente, todo, pero los productos y el trabajo siempre está. Pero después esta cosa del orden, bueno, ¿qué hago? Me contrataron como diseñador, ya llevo un par de años, ahora me dijeron que estoy cerca del product design y ahora me decís que tengo que investigar, pero soy researcher, que se empezaron a aparecer muchas preguntas, como todos ustedes que son profesionales y seguramente se preguntan en su trabajo diciendo, che, a mí me contrataste como esto y ahora de poco soy un caballito y hago de todo. Cosa que nos pasa y está pasando cada vez más, este rol más híbrido. Y esto hace 5 años pasaba lo mismo, se preguntaban la misma cosa, qué soy, dónde estoy, qué hago, a qué vine al mundo y diferentes cosas. El qué, para qué vinieron al mundo no lo pudimos resolver, pero algunas otras sí. Dicho esto, había muchas preguntas y nosotros, algo que nos pasó muy interesante, fue que cuando nos acercamos al equipo, pensamos que el equipo iba a necesitar, no sé, quiere una capacitación sobre cómo enviar encuestas. Nosotros fuimos en ese mood y nos dimos cuenta que no, que estaban en otra, no sabían ni qué hacían ahí. Así que empezamos a trabajar arduamente en poder dar visibilidad sobre lo que hacían, más allá de un posteo en LinkedIn de talent diciendo queremos diseñador UX UI que haga todo esto junior con 20 años de experiencia. Dicho eso, empezamos a trabajar en lo que fue nuestra, por así decirlo, piedra fundacional, las estructuras de un equipo. Cuando digo las estructuras de un equipo, digo el ADN del talento que tenemos, colaboradores, recursos, pónganle la palabra que quieran, para mí son personas, compañeros y amigos. Pero bueno, es importante que toda persona, y si lo quieren poner en un plano más empleador, sepa realmente qué es lo que tiene que ser. Un empleado tiene que saber lo que tiene que hacer para qué lo contratan, porque si no ahí aparecen los grises. Y más que nada cuando somos todos acá grandes, vamos creciendo en seniority, ya no estamos para ese junior que tipo de vení un poco. Entonces, acá lo que hicimos fue empezar a trabajar en todos estos job description para todas las especialidades de diseño, research y content, y para cada uno de sus niveles. Logramos generar para cada una de esas especialidades hasta los ingenieros, porque acá en contexto dentro de Despegar en UX hay ingenieros que se encargan de desarrollar todos los design systems, todas las herramientas más core. Cosa que en muchas empresas no pasa eso y también es muy valorado.
Entonces, a partir de esas especialidades empezamos a armar los foundations, empezamos a pensar estratégicamente, y acá cuando decimos estratégicamente, no desde una mesa de ops específicamente, sino con heads de equipo, senior managers. Si queremos que las cosas se muevan en la compañía, no tenemos que trabajar en soledad y sobre todo con compañeros y para arriba. Entonces empezamos a alinear, a creer y convencernos de que los perfiles tenían que ser cross, saber un poco de todos estos perfiles T. Vos tenés tu foundation, sos de diseño, te vamos a pedir todo ese skill de diseño, lo que te guste y demás, pero te vamos a pedir algunos buckets complementarios que hacen a tu carrera profesional. Entre ellos, algún bucket de research, con tareas menores, ¿no? Como la de alguien contratado como research full. Bucket de research, bucket de content y algo principal, un bucket de producto. ¿Por qué producto en un contexto de UX cuando hay diseñadores, contenidistas y researchers? Porque es necesario, si trabajamos en una empresa de tecnología que quiere vender cosas, mínimamente saber lo que significa vender algo. Entonces tenemos un track de producto. Y todo eso cortado por junior, semi-senior, senior, cuánto tienen que saber, cuánto no. Todas esas piedras que fuimos armando y todos esos job descriptions, en ese momento nos permitieron identificar dónde estaban como las debilidades del equipo, donde teníamos que potenciarlos, y nos dimos cuenta que había mucho por trabajar en la parte de lo que es el lenguaje del negocio. Hace 15 años trabajo en UX y siempre, hasta cuando estudié diseño, siempre decían, bueno, ¿cómo acercar el diseño al negocio? Es como que el diseñador no sabe de nada, solo Corel, Figma y cosas así, y todos queremos vivir. Entonces, tuvimos que dar una capacitación cross sobre lo que significa el lenguaje del negocio. La llamamos originalmente, porque somos bien latinos, Business University. Y bueno, siempre me preguntan, che, ¿por qué los roles que vos trabajás están todos en inglés? Si trabajás acá nomás. Y bueno, LinkedIn. La cuestión que en esto lo que empezamos a hacer, un primer indicador que vimos y el primer impacto que tuvimos fue que identificamos que necesitaban saber manager, analistas, hasta senior managers. Gente que capaz que uno decía, che, pero ¿cómo sucedió? Bueno, a veces se splitean, a veces algunos toman ascensor y bueno, quedan ahí. Entonces armamos una capacitación para más de 300 personas, incluido todo el universo de ingenieros de IT, incluido todo el universo de UX y de capas alto. Acá un analista junior podía ir si quería, pero era para senior para arriba. Armamos una cosa muy piola, que fue la primera vez, por lo menos acá en Despe, que se hizo. Cross compañía, hoy en día esta capacitación se utiliza de onboarding para los equipos. Y en lo concreto hablamos sobre la industria del travel, gobernanza, finanzas, diferentes cosas que hacen a la cadena del valor de un negocio. Lo importante no es al final del día escribir bien un texto, diseñar bien un icono o hacer una buena investigación. Las personas al final del día no mueven píxeles, están haciendo un negocio. Es importante que un colaborador que en su día a día lo único que ve es un Figma, entienda que se está moviendo unos componentes, eso pega en una métrica que permite que el producto defina determinadas cosas, eso ayuda a que después eventualmente los balances contables con determinados números, eso ayuda a que a accionistas les guste más la compañía o no, y los accionistas eventualmente, muy arriba, modifican una industria. Entonces es clave entender que todo diseñador, contenidista y researcher que está haciendo algo, eventualmente ese granito va a estar moviendo algo en una industria, para bien o para mal, después cada uno se la carga. Vimos esto, pero no nos quisimos quedar solo con esta capacitación discrecional y vimos que tuvo éxito, así que empezamos a armar dos grandes planes en paralelo. Por un lado, un plan enfocado en lo interno, un plan de desarrollo de talento interno propio de UX, cuando digo, donde lo que empezamos a armar, creo que desde el 2023, algo que le dimos por nombre como UX Learning Culture, una cultura de aprendizaje continua todo el tiempo. Dentro de este track, ¿qué empezaba a pasar? Teníamos espacios de critiques, espacios de problem space donde diseñadores, contenidistas hablaban de research, solution space, diseñadores, contenidistas hablando sobre UI, charlas con invitados externos, charlas con invitados internos, un montonazo de ceremonias y rutinas. En este caso está enfocado en research específicamente, pero teníamos para hablar de procesos, de qué hacen los demás con IA, diferentes encuentros, eventos donde la gente, si quería se sumaba, si no quería no se sumaba, pero estaban todo el día en contacto. Y lo bueno, acá algunos comentarios, nosotros de todas estas sesiones íbamos grabando videos, generábamos landing, generábamos diferentes set de cosas alrededor para que no sean cosas discrecionales. Y eso terminó en un buen acercamiento al equipo, porque tal vez a mí de mi lado ya no se me acercaban a decirme, che, Bota, ¿cómo hago esto? No, voy a YouTube, veo el video que ya está, que lo vimos o lo escribo, y ahí se empieza a generar esa autonomía e independencia en los colaboradores, que ahí me sale la parte más de docente, que no hay nada más lindo que ver que la gente, como los pichones, vuelen y se logran desarrollar.
Entonces, en este evento, y que lo vamos haciendo anualmente, acá hay algunas métricas de cómo ha ido evolucionando. Actualmente sigue vivo este plan y sigue iterándose todos los años. Lo mismo también trabajamos con un plan externo que se llama UX Boarding Pass, para los internos le decimos escuelita, donde básicamente es un programa que para atraer talento en el contexto de UX. Participantes se postulan, después hay challenge de por medio, se van viendo los perfiles. Acá hay algunas métricas, por ejemplo, en 2022 hicimos la UX Boarding Pass para Argentina, donde todo un gran proceso para reclutar y demás, para que personas participen de 12 clases dadas por muchos integrantes del equipo. Luego 2023 Argentina y Brasil, luego 2024 Argentina, donde supimos adaptar el ritmo, había cambiado el mercado, entonces hicimos unas capacitaciones mucho más ágiles. Y 2025 sigue en pie. Para que tengan una idea del nivel números, más de 15.000 personas postuladas, más de 9.000 CVs vistos, y si quieren, y si no creen en mí, hay personas que estuvieron viéndolo. Más de 500 desafíos corregidos, challenge de gente, o sea, un montonazo de tiempo y dedicación para el desarrollo de talento. Pero bueno, estamos acá para hablar de RiserOps, no, tampoco somos una escuela. Y eso es como lo interesante, porque por un lado uno va con buenas intenciones y dice, che, que no, que aprendan todo, pero no estamos en la universidad, la gente tiene que aprender en otro lado. Acá se viene gente a agarrar la pala y trabajar. Entonces, acá, algo que fue útil, todas estas capacitaciones y todas estas cosas, nos permitió básicamente que tenga impacto, acá está cortado en research, pero lo mismo se puede decir para diseño y content, en aspectos de, se hacen más investigaciones de mejor calidad, tenemos una gran cantidad de insights, hallazgos, diferentes cosas en nuestros repositorios, aumentaron las encuestas y su calidad, se optimizó el contacto con los usuarios, el equipo trabaja con más autonomía, un montonazo de indicadores que salieron muy positivos a raíz de tanta capacitación enfocada en research sobre cómo pensar. Nos juntamos con managers y damos capacitaciones sobre cómo gestionar research para con sus stakeholders y su equipo. Nos juntamos con los analistas diseñadores para enseñarles a hacer un cursor. O sea, todo, alineado nuevamente a este job description, sabiendo. Es muy fácil capacitar, es muy fácil ir adelante hacia un proyecto si se tienen claro lo que se quiere hacer. Como siempre dicen, los proyectos no fracasan al final, fracasan al principio porque no se piensa bien lo que se quiere hacer. En este caso, a partir de ese job description, fue el pilar fundacional para un montonazo de iniciativas para ir construyendo talento acorde, y obviamente ese job description iba cambiando. Pero en esta, por ejemplo, cantidades de cosas que se fueron mejorando y fueron avanzando, por ejemplo, tener más investigaciones, era más gente, diseñadores y contenidistas, investigando la técnica que fuese, generando reportes, generando información, generando hallazgos. Todo eso se carga en una herramienta que solemos tener, que he ido presentando en otras charlas, por eso no quería hablar mucho de herramientas en sí acá, pero todo esto lo que llevó, de alguna manera, volviendo al título principal de ser o no ser un UX Research en tiempos de IA, apareció la IA en toda esta historia también, ¿no? De me junto, te enseño cómo se hace una prueba de guerrilla, una entrevista, cómo se hace un hallazgo, después aparecen herramientas que ayudan eso y hoy aparece la IA metida en todo esto que viene como a simplificar todo. Lo interesante es que tenemos 3 asistentes y todos estos asistentes, cuando les cuento un poco el detrás de escena, termina de cerrar un poco toda la historia. ¿Por qué? El EVA Research es una herramienta que nosotros tenemos desde hace muchos años, que en la charla 2 del año pasado la hablé y la profundicé, donde es nuestro repositorio de investigaciones, llámelo, donde los colaboradores cargan sus investigaciones, sus hallazgos, sus insights, los videos que hicieron, todo en torno a la investigación. Pero lo interesante es que la información está tan bien cargada, o por lo menos está como nosotros consideramos que tiene que estar cargada, el tipo de investigación que se cargan y demás, ayudó a que todo eso que está en ese EVA Research cargado, y cuando digo no se empezó a cargar el año pasado, tenemos casi desde hace 10 años atrás. Yo empecé con un sistema de un repositorio hace 10 años, entonces hay un montonazo de investigaciones. Y en eso nos sirvió para diferentes cosas. Primero, hacer un asistente de hoy en día que está metido en Slack, donde cualquier persona de la compañía puede decir, ¿qué sabemos de los usuarios mexicanos que compran tal? Eso va, le pega todo. ChatGPT, en este caso es otra herramienta, que eso se conecta con todo este EVA Research y trae toda data generada por nuestros colaboradores. No es una data que sale y busca en Wikipedia, es material 100% durante 10 años generado por todos nuestros colaboradores y eso es gracias a que hubo capacitaciones y pudieron desarrollar el trabajo constante. Por otro lado, encuestas, el mundo de encuestas. Nosotros en nuestro caso usamos SurveyMonkey. Como en Design System existen los Design System para hacer más fáciles las pantallas, en ContentOps existen sus herramientas,
También existen librerías para armar encuestas de manera más rápida. En SurveyMonkey uno puede crear sus librerías. Yo tenía dos opciones en su momento cuando dije quiero hacer esto. Uno, hacer el clásico design thinking, hago 1000 sesiones, hago que todo sea colaborativo y no logro poner a nadie de acuerdo y nada, y eventualmente algún día termino con 3 preguntas que estamos de acuerdo. O hacer algo más rápido. ¿Y qué fue? Como todo el equipo enviaba muchas encuestas nuevamente porque estaba capacitado y tenían cosas, nosotros, o más que nada yo, lo que hice fue agarrar, hice un programita muy fácil, me descargó 10 años de encuestas de SurveyMonkey con todas sus páginas y todas sus preguntas, y por cada pregunta me daba diciendo, a esta encuesta se la enviamos a 10.000 personas, y esta pregunta no nos respondió tanto. Entonces bajé todo un inventario, imagínense, de pregunta por pregunta durante 10 años, y las catalogué según los equipos. Cuando la catalogué, no uno a uno, sino inteligencia artificial metida de por medio. Entonces, al final del día terminé con una librería de 300 preguntas categorizadas en productos, tipo, quiero saber algo de vuelo, todas estas preguntas. Y lo interesante nuevamente es que todas esas preguntas no es inventado por ChatGPT. Son todo generado en torno a las preguntas que generaron los chicos a lo largo de 10 años en relación a las que más respuestas tuvieron. Entonces, terminamos con, en este caso, un PDF con 300 preguntas. Todavía no estaba el ChatGPT. Cuando apareció el ChatGPT fue fácil. Te meto todos estos documentos e hicimos un asistente donde hoy el equipo puede ir y decir, quiero hacer una encuesta con este objetivo. Te ayuda a armar el objetivo. En relación a eso, te arma la encuesta, literalmente con todas las preguntas, y si es un checkbox, todo, te arma todo alimentándose de esa librería, y si no encuentra preguntas específicas, te sugiere algunas modificaciones en torno a esas. Y también se mezcla con todos comportamientos de buena performance de encuestas. Por ejemplo, sabemos que tienen que tener tantas páginas, tantas preguntas, entonces arma todo eso fácilmente. Y por último, la de los insights. Como hemos trabajado tanto en facilitar el trabajo del equipo, también, obviamente, si tenemos muchas investigaciones, por ende tenemos muchos insights, sabemos lo que son los insights, sabemos cómo se construye un insight, por lo menos para despegar y diferentes cosas. Entonces terminamos haciendo un asistente que acá lo que hace es como muy simple. Algún colaborador, no importa quién, sale e investiga algo. Y tal vez tiene algunos hallazgos. Y él piensa que son insights. Y capaz que tiene el 80% de los usuarios le gustan los vuelos. Y capaz que dice, che, estos son insights, salgamos a vendérselo a comercial. Y tipo, no. Y entonces lo pasa por acá y dice, che, esto es un insight. Y le dice, no, porque esto es un dato. Le faltaría esto y esto. Y te empieza a hacer preguntas para ver si sabes, para ayudarte a construir lo que nosotros consideramos un insight. Cuando llegas a ese insight que decís, che, esto me gusta, cuando digo llegás son 2 chats, llegás a ese insight, también le podés decir, bueno, sugerime qué accionables concretos puedo hacer yo para tratar este tema. Entonces te sugiere accionable. Si el insight está enfocado en algo vinculado a pago, te sugiere, bueno, hacer esto, y a su vez también te da, por cada una de las iniciativas que te sugiere, qué métricas deberías estar siguiendo a nivel producto para ver si esa iniciativa funciona bien o funciona mal. En este caso yo hice unas pruebas directamente, se los pasé a un director de producto en DSP, más que nada para ver si metía mucha fruta y me decía, no tiene sentido, y estuvo jugando y tanto las métricas y las iniciativas que sugería estaban bastante alineadas como un primer MVP, pero de nuevo, todos estos asistentes, todas estas cosas se permitió gracias a que hubo muchas capacitaciones y el mismo equipo fue generando toda esa cantidad de datos, toda esa gran cantidad de conocimientos para cada una de estas cosas. Y nuevamente todo eso es gracias a las capacitaciones constantes que fuimos haciendo, a diferentes actividades que nuevamente se nacen de un job description cuando tenemos alineado lo que queremos que hagan las personas. El problema está, que creo como reflexión final, para mí, es hoy en día están empezando a aparecer los unicornios de nuevo. Yo no sé si es por una necesidad específica del mercado o por una cuestión de money, pero están empezando a aparecer esos perfiles. Y obviamente yo, si me pongo en la cabeza de algún director o alguien más alto, claramente tiene mucho más sentido decir, bueno, yo tengo un diseñador. No, pero describámoslo, no, diseñador. Diseña el logo, diseña interfaces, tengo un diseñador, diseña, fin. Y obvio, yo lo pienso así, digo, contrato a un diseñador y bueno, todo lo que tenga que ver con algo de diseño, vamos para allá. Escribo a un contenidista, no me importa qué, y le doy cosas. Y después cuando vos te juntás en este contexto, che, definamos, ¿no? Cuando las vacas son gordas, como dicen, se dan el gusto de contratar perfiles microinteracción y no hago nada más que microinteracciones. Y full time microinteracción. Ahora, y bueno, por poco haces hasta el packaging con el que te van a entregar la media luna. Entonces, es importante tirar en la mesa esos temas. A lo largo somos todos colaboradores, todos personas, algunos somos líderes, otros somos managers, otros somos analistas, somos de todos y a todos nos atraviesa.
Pero lo más importante, como cierre de esto, es que la IA para mí es, digo, en mi caso, ¿no? Yo empecé todo esto cuando yo empecé a trabajar en UX y apenas recién estaban saliendo los celulares y era, che, nos quedamos sin trabajo todos, digo, otra vez. Y no, se reinventó la gente, empezó a diseñar en celulares, después aparecieron los relojes, ahora aparece la IA que viene. A mí, personalmente, a mi pregunta original, che, ser o no ser un user research en tiempos de IA, para mí, la verdad, si te querés llamar user research, me da lo mismo. Lo importante es tener el criterio, la curiosidad y poder abordar los proyectos de punta a punta, no por querer abordar todo, pero si no, mientras más conocemos, menos nos va a tomar una decisión un tercero. Y está bueno, si queremos que un tercero tome decisiones, saber de lo que nos está hablando. Por eso es importante tener el mapeo de todo y por eso es importante a todos nuestros colaboradores desde UX formarlos, porque estamos en una compañía donde todas las áreas de la compañía a veces tienen objetivos distintos. Y con tal de conseguir a veces esos objetivos, los famosos OKR, ¿no? Donde, ¿qué dicen? Hay que llegar al objetivo. El proceso, llegamos, cumplimos, felices. Entonces es importante, que por lo menos es siempre mi lucha, sentar a manager, señor manager, director y decir qué queremos hacer y que por lo menos esté blanqueado entre todos para poder desarrollar talento de esta manera y que se puedan generar aplicaciones de IA y así van a seguir muchas. Este fue mi recorrido en Despegar, una de las partes. El año que viene, ahora ya estoy en BBVA, veremos qué vendrá, qué sucederá. Pero bueno, creo que la parte humana, estoy convencidísimo que es el pilar fundamental de todo, más allá de si somos de content, de diseño, lo importante es el trabajo en comunidad puede más que cada uno, más que un asistente. Digo, todos estos asistentes salieron a raíz de trabajo de muchas personas y hoy se benefician a raíz de eso. Y yo creo que hay que quedarse con eso, con esa parte. Sí, como dicen, no creo que ChatGPT venga a reemplazar a las personas, pero sí algunas personas van a reemplazar a quienes no se metan en esta. Y eso sí hay que tener cuidado. Así que acá dejo, pero bueno, hay más si quieren ver el video y demás. ¿Alguna pregunta, algo? Y si no, nos vamos a dormir. Pregunta, si no ya me apuesto ahí. Me acobacho allá. Ah. Ah, sí. La universidad cuando mencionaste lo del Direct Learning, Sí. era a partir de los seniors que también que son más senior Sí. que de los juniors. Sí. Creo que en toda empresa siempre está formando de junior a senior y esa persona que hoy es junior mañana va a ser senior. Ajá. Vos ya formaste, Sí. ya tienen su cultura o su forma de trabajar, todo eso que estás, ¿no? A ver, te lo podría responder. ¿Una decisión de negocio o tal vez una bajada de empresa? No. Yo creo que es una cuestión más simplemente de decisión. Te lo pongo así. No sé, uno arranca la universidad, no te llevo a la escuela. Arranca el primero de la universidad y voy a decir, che, bueno, pero ¿por qué en primero le enseñé algo, después en segundo, después en tercero, después en quinto te enterás y eventualmente va a llegar el quinto, démosle todo el primero y ya está? Es una cuestión metodológica de cómo querés que las personas vayan aprendiendo. No es lo mismo un junior que no trabajó. Cuando yo digo junior, trainee, son personas que nunca trabajaron en ninguna compañía, recién salieron de la facultad con suerte. Esa persona, vos no le podés dar una capacitación, decir, che, bueno, mirá, pidan el número, porque está como salió de su sueño diciendo, voy a diseñar pantalla, voy a cambiar el mundo, y hay que acompañar a eso. A todos nos pasa seguramente. Después, a medida que vos vas subiendo, el público se pone un poco distinto, y ya, digo, yo hablo de Research acá, pero en mi trabajo no hablo de Research, no hablo de diseño, no hablo de content, hablo solamente de gente, números y otras cosas. Entonces, para mí o para el equipo en ese contexto, también hay que cuidar a las personas. Yo a veces intento pensar, mi yo anterior, que te metían en reunión, no entendías nada, y tenés que estar preparado. Hay todo un camino, y por eso digo lo de los job description. Nosotros decimos, che, bueno, un junior, trainee que recién arranca, en todo esto estamos todos de acuerdo que solamente de producto lo único que tiene que saber es cómo se llama la gente que trabaja con ellos, nada más. ¿Y estamos de acuerdo? Listo. ¿Para qué lo vamos a capacitar en que sepa sobre un balance P&L para perderse con un director si no le va a pasar eso? Entonces, pero sí es importante tampoco invitar al director para enseñarle la estructura de la empresa, porque ya la conoce. Entonces, está bueno segmentar
Y esto es como lo lleva a la comunicación. Uno no da un mensaje para todo por igual. Uno comunica y enseña y informa y demás. Después, obviamente, esa persona que recibió y no estuvo acá, eventualmente cuando llegue ahí, lo va a recibir. Pero creemos que hay que cuidar a las personas y un modo de cuidarlos es a veces, no quiero decir así, pero es ocultar información, ocultar cosas o decir, che, esto no es por ahora. Del otro lado, capaz que se queda esa sensación diciendo, no me integran. Pero hay que aprender culturalmente que muchas veces los superiores, muchas veces no dicen las cosas porque te están cuidando. Y en este caso, a veces es, che, no te invito porque te quiero cuidar. ¿Para qué te voy a invitar a un lugar donde se va a poner re tenso esto? Después no la vas a pasar bien. Es momento, cada cosa a su tiempo, de alguna manera. Y es por eso que lo decidimos esto. Después, obviamente, si se reevalúa ese job description y los juniors decimos, che, mirá, tiene que hablar con directores, tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, y bueno, probablemente, el junior próximo, tomás, te damos todo. Pero son decisiones que tienen que estar fundadas y acordes entre la cultura de la compañía, cómo somos y demás. Básicamente es eso, es como un contexto, pero no es que fue una bajada, sino creemos que metodológicamente es lo más correcto para acompañar a las personas. Solo es eso. Después tal vez puede ver la capacitación tipo off, tipo en un video. Pero no le vamos a hacer quitar tiempo de estar en determinadas mesas cuando tal vez todavía no tiene ganas, no está preparado, no siente la necesidad, capaz que le enseñamos algo que lo va a aplicar recién 5 años después, o sea, entonces va más por ahí. ¿Alguna otra cosa? Una pregunta más. Bueno, ¿de quién dependía esta área cuando la crearon? O sea, porque hay muchas cosas que tienen que ver con formación y desarrollo de las personas. Ajá. Sí, bueno. No, en sí esto, como decía al principio, ResearchOps, o sea, el equipo, está dentro de un área de UX. No somos talent, no somos cultura, no somos nada. De hecho, en Despegar hay capacitaciones de talent, todo. En este caso fue, no voy a decir algo o sea, nació específicamente de UX para nuestro grupo y demás. Involucramos a talent, pero también lo que pasa muchas veces con talent y demás, que, por lo menos en ese contexto, se hacen capacitaciones generales. Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber todo? Y bueno, todos tienen que saber sobre cómo dar feedback, cómo dar un buen feedback. Bueno, viene Talent, te da una capacitación de cómo dar un buen feedback, que para todo por igual. Ahora sí, a un equipo le tienes que capacitar sobre A, a otro sobre B, a otro sobre C, y bueno, money y otra vez. Entonces, como que todo termina en esa ecuación siempre. Por eso, como cuando la billetera está grande, y bueno, vamos, hay que ir adaptándose, hay que ser como el doble, flota, hay que flotar. Estamos en una flotación. No sé si estamos en la de 1000 o en la de 1500, pero va flotando y hay que adaptarse a eso. ¿Alguien más? Si no, a nuestra estrella. Muy buena, muy buena. Bueno, y como les contaba... No se vaya nadie, es tarde, pero tenemos una invitada especial. Ella no participó de la conferencia, pero sí participó. Derecha, izquierda, para ir para adelante. Lo voy a hacer. ¿Para adelante? Mediarla. Sí, ahí. Si lo digo rápido, está bien. Mediarla. La gente de Mediarla... Es muy lindo como lo decís. La gente de Mediarla me odia. No, es muy lindo. Bueno, Diana nos va a contar sobre un poco lo que es Champion en ese lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por quedarse. Muy buenas las charlas anteriores. Esta charla, Chau Click, hola, hola, es una invitación a preguntarnos sobre el futuro de la interfaz. Bueno, yo soy Diana Saimovici y trabajo en la empresa Shifta, pero la información está toda en LinkedIn, Shifta y mi LinkedIn. Hay un montón de cosas, así que voy a contar algunas cosas de mi vida que tienen que ver con el tema de la charla. O sea, de mi currículum, pero que tienen que ver con el tema de la charla. En 1995 yo trabajaba en Canal 13 y me pasaron por conmutador un llamado al teléfono de tubo, todo en 1995. Y una señora me preguntó, señorita, ¿dónde tengo que enchufar el mouse para poder ver internet en el televisor? Yo dije, ¿qué es esto? Bueno, resulta que Canal 13 había empezado a vender internet, internet ICP, bueno. Y habían publicado en el diario Clarín un aviso con un televisor, con un mouse enchufado al televisor y decía, ahora Canal 13 está en internet. Bueno, y
Entonces, recientemente había entrado para trabajar en Motion Graphics, en animación, y me convocaron para armar el departamento de Internet, que no existía. Yo tampoco sabía lo que era Internet, nadie, la señora ni la gente que veía el aviso, pero había que hacer contenidos para Internet. Y yo entré en ese proyecto y empecé a investigar los sitios. Había muy pocos sitios que no fueran con hiperlinks azules. Y en un momento yo dije, bueno, esto es una oportunidad increíble, porque como diseñadora voy a estar diseñando el lenguaje del futuro. O sea, voy a estar diseñando de cero el nuevo lenguaje de este nuevo medio, ¿no? ¿Y por qué lo estoy contando? Porque esto está pasando ahora. Esto va a pasar de ahora a los próximos 5 años, a los que estamos en diseño de interfaces, en diseño de experiencia de usuario, y bueno, un poco este es el tema de la charla. Bueno, contando la última cosa que cuento de mi vida, pero pasaron 20 años, yo estaba trabajando con chatbots y hice trabajo de campo. En realidad llegué a los chatbots haciendo una investigación para hacer una app o para hacer algún sistema de recordatorios por mail, y fui a investigar para, bueno, era un chatbot para embarazadas del Sistema Público de Salud, y no tenían espacio para las apps, no tenían internet fija, tenían tarjetas cada tanto o iban a la plaza. Y me dijeron, cuando pregunté, bueno, ¿cómo usan el teléfono? Tenían teléfonos donde no cabía una app, ¿no? Y me decían, no, yo no tengo internet, yo tengo Facebook. Y yo, bueno, investigando un poco más, pregunté, ¿qué haces en Facebook? Chateo. Yo chateo. Lo único que hago en el teléfono es por WhatsApp, por Facebook, yo chateo. Ah, ok, bueno, entonces llevamos al final desarrollo un chatbot y me di cuenta que por una cuestión tecnológica, económica, tecnológica por el sistema de encolamiento de mensajes, que vos mandas un mensaje, cuando pasás por donde hay wifi se manda, bueno, etcétera, económica también, y también cognitiva, era mucho más accesible esto que una aplicación. Incluso trabajé mucho tiempo con chatbots, trabajaba en páginas donde ponías un anuncio que decía el evento tal, es tal fecha, inscribirse acá, tocando este botón. Y la gente iba al chatbot del costado y le preguntaba, ¿cuándo me tengo que inscribir y dónde? Al evento tal, ¿no? Porque querían preguntar y que le contesten, era más natural. Y ahí yo hace 20 años trabajaba en UI y dije, bueno, esto tiene fecha de vencimiento, no sé cuándo, pero es más fácil lo del chatbot. Bueno, entonces el tema de hoy es Graphic User Interface 1983-2030. Pues, Bueno, en 1983 aparece este señor, ya antes había habido un montón de experimentos con mouse, con links, etc. Pero este señor lo popularizó a tal punto que lo llevó a todas las casas. ¿Y cómo hizo? Bueno, con sus escritorios, con sus menús, con sus carpetas, a través de la metáfora visual. En este sistema de metáfora visual estamos viviendo hace 20 años. Y me gustó esta frase de Nielsen que dice que la metáfora visual es el algoritmo de compresión de la mente que reduce la carga cognitiva. Es un algoritmo también, es decir, yo ahora en vez de tener que tipear, no sé si llegaron a eso, pero CC, 2 puntos, bueno, abro carpeta. Es una operación que me simplifica abrir una carpeta. Y esta metáfora nos llevó a pensar, por ejemplo, esto es un botón real, pero en realidad es la foto, pero digamos que es real. Y esto le decimos botón, pero en realidad es un óvalo con un bisel y una sombrita, pero le decimos botón. Entonces, esto ya está internalizado y recontranaturalizado y pensamos que va a ser siempre así, pero bueno, a tal punto que Graphic User Interface se le sacó la G, se dejó decir y ahora decimos User Interface como si no fuera Graphic y como si fuera la única. Pero no es la única, ahora están todas estas, que ahora vamos a ver. Dato, este año el 63% de los sitios recibió tráfico de AI, principalmente de ChatGPT, es decir, que ahora ya son los usuarios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya no tipeo la dirección, el URL del sitio. Yo entro a ChatGPT y le digo, ¿cuál es el mejor supermercado para hacer compra online? Bueno, y entro a los links. Esto ya repercute sobre el SEO, digamos, SEO, sobre un montón de cosas que vamos a ver. Ahora están apareciendo agentes que todavía no tienen una experiencia de usuario tan
usable, ese va a ser nuestro trabajo ahora, pero si yo quiero comprar pasajes, ahora tengo que entrar, bueno, tengo que entrar acá, tengo que entrar, poner la fecha, estamos todos, poner la fecha en 5 sitios que venden pasajes y poner, bueno, etcétera. Ahora puedo configurar un agente y decirle que entre, o sea, configurar para que haga esa operación en 10 sitios y me avise cuál es la mejor oportunidad, después me pregunte el número de la tarjeta cuando lo va a comprar, etc. ¿Y esto a qué va a llevar? A que en algún momento los que diseñan estos sitios con botones visuales, etc., van a decir, el mayor tráfico que tenemos es de agentes, bueno, listo, saquemos los botones y pongamos la base de datos que busca la gente, que lo único que necesita son los precios, los horarios, etc. Entonces, bueno, otro dato. Bueno, hay otras interfaces que se vienen usando que son más cómodas, por ejemplo, los médicos para la historia clínica, un montón de cosas que ya se están usando. Incluso también el IoT es una interacción que dispara eventos y acciones. Por ejemplo, ahora hay un montón de aseguradoras que te dan un dispositivo para el auto que dice cuando frenás fuerte, digamos, si vas a velocidad alta, si vas prudentemente. Y eso ya no es declarativo, eso ya te da un scoring directo de los datos. Y yo tengo la esperanza de que esto, si tenés un impacto, mande a alguien a ayudarte. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, para eso también sirve. Bueno, y ahora esta es una de las últimas novedades. Ay, perdón. Que me pasó Luis, que está ahí, mi compañero de trabajo, el alter ego, que es una interfaz que vos te pones, ni siquiera es un chip intracerebral, sino que te pones este casco y por los huesos transmite el pensamiento y vos interactúas por el pensamiento con un dispositivo o con otra persona, puedes hablar sin hablar, pensando. ¿Por qué traigo esta placa de la supervivencia del más fuerte? Porque todas las interfaces, yo trabajé mucho en accesibilidad y en discapacidad, todas estas interfaces que vinimos diseñando hace 20 años, se necesitan muchas capacidades para usarlas. Realmente dejamos afuera a un montón de gente, a gente mayor, a gente, incluso gente por ahí migrante o gente que tiene discapacidad visual. Que yo trabajé con gente que no tiene manos, que usan pedal, trabajé con... Y la verdad que la interfaz visual requiere muchas capacidades y no es muy inclusiva, nunca lo fue tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que los early adopters de esta tecnología empiezan a ser las personas que tienen algunas discapacidades, como esta persona que se instaló el Neuralink, que está totalmente paralizado. Esto se vende ya usado en Mercado Libre, esto se usa en Argentina, interactúas por el iris, lo usan los pacientes que están internados para poner una película en el televisor. Y, bueno, por ejemplo, los wearables que transmiten cuando una persona mayor se cae. Yo no me imagino a mi mamá, que tiene 90 años, que se caiga y empieza a buscar adentro del celular la app de teléfono, que ni siquiera está al principio. No sé por qué no hay teléfonos que tengan un botón para llamar, ¿no? O sea, los teléfonos tienen que buscar. Bueno, y también hay otra cosa que pasa, es que la población estadísticamente es mayor. Digamos, cada vez hay más población mayor en el mercado de trabajo, en el mercado de consumo, y no es muy inteligente dejarlos afuera y eventualmente seremos todos. Y además, si nos soluciona la vida, todos lo vamos a usar. Bueno, entonces, me puse a pensar en esta frase cuando escribía esta charla porque era una frase de un libro de cuando yo estudiaba, y a pensar cómo la billetera, el teléfono, el reloj, la biblioteca, todo se desvaneció adentro de una computadora o un teléfono con una interfaz visual de 20 años hasta acá, ¿no? Hay un video que lo muestra, muy interesante. Y ahora estas interfaces que desvanecieron todo eso están siendo desvanecidas por los chatbots, por el AI, por el lenguaje de voz natural o cerebral. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta frase se dijo en 1982, en realidad, y viene de 1948, hablando del pasaje del feudalismo al capitalismo, o sea, el pasaje del campo a la ciudad, el pasaje de la carreta al tren, todos cambios que al lado son bastante más significativos que los que podemos estar viendo ahora. Y lo que decía Marshall Berman es que este desvanecimiento traía cosas nuevas también, ¿no? Y también se establece la noción de mercado
que influye en la producción. ¿Por qué? Porque yo antes le compraba zapatos de la aldea, al único zapatero, y ahora le puedo comprar zapatos a cualquiera. Todos fabrican zapatos, entonces eso introduce la noción de que la producción debe ser competitiva, bajando costos, bajando tiempos, y no solo a nivel, digamos, económico, ¿no? O sea, obviamente una AI que puede ver 500.000 radiografías le va a salvar la vida más rápido a otra persona, por haber el momento con Human in the Loop, ¿no? Pero bueno, entonces, justamente la AI encaja muy bien en esto, porque ahorra costos y reduce tiempos y además nos hace la vida más fácil. Pero esto pasa cuando todos fabrican lo mismo. ¿Por qué? Porque al principio todos tienen que tener agente, todos tienen que tener el AI, ponerle AI a todo, pero el diseño, y digo para no irnos deprimidos el fin de semana largo, el diseño se instala donde se detiene la tecnología, ¿no? Esto, bueno, lo dice un capo, Norberto Chávez, pero ¿qué quiere decir? Cuando todos tengan el agente, no va a ser igual el agente de la casa de ropa deportiva que el agente de la estación de bomberos o el de la prepaga de salud. Entonces va a haber que diseñar esa experiencia, que es cómo te trata, cómo te habla, con qué voz. Bueno, y todos los pasos. ¿Cuándo le pregunto lo de la tarjeta? ¿Al principio, al final? Bueno, toda esa serie de cosas. Y ese diseño va a ser mucho más narrativo, más sensorial y, bueno, como decía Steve Jobs, el tema va a ser la historia que cuentes, ¿no? Contar historias. Y esto me gustó también de Jacob, que lo quiero mucho como verán. Las interfaces se desvanecen, pero las intenciones permanecen. O sea, la interfaz no es per se. No existe per se, es para resolver algo, para solucionar algo, para ofrecer algo. Entonces no importa si es visual, si es de voz, lo que importa es justamente resolver algo. Y bueno, me quedo con estos takeaway, no me acuerdo cómo se dice, bueno, con estos chaus y olas, que, digamos, conclusiones a las que llegué. Bueno, hola, los agentes van a ser los usuarios, eso ya está probado, yo incluso estamos pensando hacer un test de usabilidad para agentes, porque, no sé, ahora los sitios van a tener que permitir agentes. Ahora todos los sitios están baneando los agentes, pero cuando vean que no le compra a nadie, no sé, van a tener que ser usables para agentes. Bueno, la experiencia va a ser un diferencial. El diseño de servicios se parece mucho a lo que es la experiencia con el agente, por eso no está de más en un punto. Bueno, todos los que estamos en UX en algún momento vimos algo de diseño de servicios, pero por ahí profundizar. Chau, enfoque Feature Center, es mi deseo que el desprotagonismo de lo visual termine con alguna cosa de diseño inconsciente, donde pone el botón, pero ¿por qué? Porque lo dijo tal y queda lindo. Y bueno, eso haría, mi ilusión es que, digamos, esta desaparición de tanta visualidad lleve a alejarnos del enfoque Feature Center y que no sean tantos diseñadores choferes de mouse, de pon esto acá, pon esto allá, etc. Y nos enfoquemos en los objetivos de negocio, objetivos de negocio, de negocio de una institución de salud, de negocio de una empresa, no necesariamente objetivos de negocio comercial, y en resolver problemas. Y bueno, para el futuro, otra frase que no puse quién la dijo, porque algunos dicen que la dijo Alan Kay, otros que la dijo Peter Drucker, no sé. Pero la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y acá vuelvo a mí en 1995, no hay nada hecho o hay muy poco, no hay todo hecho. Podemos empezar a inventar cómo queremos hacer las cosas, qué metodología vamos a usar, cómo vamos a hacer algo mejor de lo que hay con lo nuevo que se viene y pensar cosas. Por ejemplo, yo me imagino usando el alter ego, ese que transmite el pensamiento y hablando con una amiga, y de repente si estoy hablando con el pensamiento digo, pero esto es una huevada, y por ahí no le quería decir eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Va a haber un botón para parar los pensamientos? ¿Cómo hacemos? No sé, ya es una experiencia que es urgente diseñar, ¿no? Y bueno, nada, acá preguntas, pero no sé. Esto es todo por ahora. Yo tengo una. mi compañero fiel.
¿Qué va a pasar con estas interfaces, digamos, en la relación con la seguridad de los datos, según tu opinión? Bueno, nada, es importante y va a ser más importante para mí que en la interacción teledirigida con botones. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho con chatbots, que no eran de inteligencia artificial, pero eran chatbots, y las personas cuando escriben en texto natural, en lenguaje natural, en texto libre, escriben cualquier cosa. Entonces te pueden poner, yo padezco tal afección y mi DNI es tal, y te lo ponen. Y eso es un texto de salud protegido por la ley de datos personales, y ya, o sea, tendrías que estar pensando dónde lo guardaste o en qué nube estás trabajando, si tenés permiso, etc. Y además de, obviamente, lo específico de banca, salud, etc. De hecho, por ejemplo, las empresas de salud trabajan en general con servidores on-premise, servidores suyos. Entiendo que los bancos deben tener procesos súper aceitados, pero si de repente empieza a haber un montón de agentes de salud o de lo que sea, bueno, vos no manejás lo que te va a escribir una persona y si te va a dar un dato que no deberías tener. Así que bueno, por ese lado va a ser importante y no es muy fácil de solucionar, me parece yo, por lo menos por lo que veo, por el tema de las nubes y bueno, nada. Sacar la versión Enterprise siempre cuando querés hacer. Sí, por las dudas.